Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. En esta ocasión nuestro tema, ¿te persigue la culpa? Culpa es algo que todos los humanos experimentamos en un momento o en otro de la vida. La culpa puede ser solo una debilidad. Hay personas que se sienten culpables por lo que no debieran, pero esos son los menos. Luego, la inmensa mayoría estamos en el grupo o en el círculo de aquellas personas que sentimos culpa como una respuesta de un mecanismo interno que llevamos todos los individuos llamado conciencia, que nos reclama, que nos habla, que nos grita, que nos acusa cuando hemos cometido actos que dentro de ese código moral que está también como parte de la conciencia, cuando hemos amenazado, cuando hemos atacado ese código moral que está en nuestra conciencia, en nuestro corazón, mediante actuaciones de un tipo o de otro, entonces la conciencia levanta la voz y comienza a dejarla oír por todas las cámaras secretas de nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones, etc. A eso se le llama sentirse culpable. Pues miren lo que dice en el libro de Job, capítulo 9, verso 29. Y ya que me tienen por culpable, ¿para qué voy a luchar en vano? En el caso de Job, la culpabilidad está siendo atizada por sus amigos, que en lugar de consolarlo, están viniendo con reproches, con acusaciones, con argumentos, diciéndole, tú, Job, has experimentado todas estas pérdidas y todas estas tragedias porque has pecado. Job, consciente de sí mismo, dice, no soy nada, soy insignificante, mi vida no vale nada, pero no es cierto lo que ustedes dicen. Pero ellos lo acosan. Entonces Job, sintiéndose acosado por la culpabilidad de ellos, les reclama, y ya que me tienen por culpable, ¿para qué voy a luchar en vano? Ahora bien, a diferencia de Job, la culpa que nosotros sentimos es una autoculpabilidad. ¿A qué me refiero? No necesitamos voces de fuera, es la voz interna, la voz de la conciencia, la voz del corazón que nos habla y nos dice, tú has hecho mal y lo sabes bien. Y nos persigue, lo has hecho mal y lo sabes bien. Lo has hecho mal y lo sabes bien. Las primeras reacciones humanas ante la culpa interior es tratar de no escuchar, tratar de evadirse, tratar de concentrarse en otras cosas para no escuchar la voz de la conciencia. Pero trátese de una voz externa o de esa voz interna a la que me estoy refiriendo, lo cierto es que la culpabilidad es así, acosa y nos roba el aliento. Dicho esto, de forma introductoria, me permite entonces pasar a la siguiente interrogante que me parece que va permitiéndonos entrar en materia. ¿Por qué te puede perseguir la culpa? ¿Qué es lo que puede haber detrás como para que te sientas culpable? Déjame darte 5 potenciales respuestas a eso. Puede estarte persiguiendo la culpa en primer lugar por no haber enfrentado tu pecado. ¿A qué me refiero con esto? A que dentro de ese código moral y espiritual dentro nuestro, en eso que se llama conciencia, muchas veces viene el Espíritu Santo, que es el que nos convence de pecado, justicia y juicio, y el Espíritu Santo habla a nuestra conciencia y nuestra conciencia sube los decibeles y nos reprende. Es el Espíritu Santo actuando a través de nuestra conciencia. ¿Sobre qué? Por lo general, sobre nuestras faltas, sobre nuestros pecados. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Luchar contra la voz del Espíritu Santo y la voz de nuestra conciencia? ¿Evadirnos de alguna manera? Lo mejor es enfrentar el pecado, porque ese es el principio para que la culpabilidad se acabe. Enfrento mi pecado. De lo contrario, la culpabilidad me perseguirá hasta que pasen una de dos cosas. Hasta que termine endureciendo mi corazón a fuerza de desoír esa voz, o hasta que yo, más tarde que temprano, termine reconociendo mi falta. Entonces te persigue la culpa, 1, por no haber enfrentado tu pecado. 2, ¿por qué te puede perseguir la culpa? Por falta de verdadero arrepentimiento.
¿Qué es el arrepentimiento? Es la plena conciencia de haber cometido un mal, de haber ocasionado un daño, de haber pasado una frontera, de haber transgredido una ley. Eso es arrepentimiento. He pecado contra el cielo y contra ti. Fue la palabra del hijo pródigo. Él sabía, estaba consciente de su pecado y él necesitaba arrepentirse del pecado. Porque con el pecado hay fases que nosotros debemos pasar. La primera es la fase de la toma de conciencia. Por eso decía yo, hay que enfrentar el pecado. Pero una vez que enfrentas tu pecado, hay un mecanismo provisto por Dios para que puedas deshacerte de los efectos de ese pecado sobre ti. Que ese es el mecanismo, el arrepentimiento. Dios, yo me arrepiento. Yo renuncio a esa maldad. Yo entiendo que hice el mal. Yo reconozco, Señor, todo esto y me arrepiento delante de ti. La Biblia dice, Señor, que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Señor. ¿Se dan cuenta? Verdadero arrepentimiento. Tercera respuesta, ¿por qué te puede estar persiguiendo la culpa? Por intentar disfrazar tu falta. ¿Qué es disfrazar tu falta? Lo digo en una sola palabra, engañarte. Engaño propio. Entonces, no sé si usted va notando cómo interactúan estas fases. Reconoces tu pecado, te arrepientes, o si es en sentido negativo, no reconoces tu pecado. 2, no te has arrepentido. 3, si eso no ha pasado es porque te estás engañando. Es porque has intentado disfrazar tu falta. Eso es típicamente humano. En cuanto a esa conducta, yo diría que no podemos señalar aquí o allá. Básicamente tenemos que hacerle así todos. Porque creo que el autoengaño es un mecanismo bastante oscuro, viscoso, perverso, de uno pretender zafarse de la realidad de la culpabilidad propia. Entonces, si intentas disfrazar tu falta engañándote, por supuesto, esa es la respuesta por la cual la culpa o la razón por la cual la culpa te puede estar persiguiendo. En cuarto lugar, sigo sumando, ¿por qué más te persigue la culpa? Por haber reincidido en el mal. A veces no es que no hayas enfrentado tu pecado, no es que no te hayas arrepentido, no es que lo hayas disfrazado, no, es que reincidiste. Reincidir es básicamente volver a lo mismo. La Biblia habla de que nos cuidemos de no ser como el perro que vuelve a su vómito. Pero tristemente, para reconocerlo, los humanos somos así. Tenemos algo autodestructivo por dentro, todos, desde el más santo hasta el más pecador. Y dentro de esa inclinación autodestructiva, que la Biblia dice, el corazón del ser humano es inclinado al mal desde su juventud. O sea, es una especie de progresión del mal invadiéndonos, conquistándonos, dominándonos, o hacer un alto, romper con el mal en nuestras vidas y buscar otra ruta, que en este caso es la ruta de Dios, su voluntad, su palabra, etc. Pero si has reincidido en el mal, claro que te sientes culpable. Y la reincidencia también te habla y te dice, pero ya lo hiciste, ya te arrepentiste de eso, ¿para qué te vas a arrepentir otra vez? Va a ser hipocresía si vuelves delante de Dios con lo mismo. Amigo, amiga, yo quiero decirte algo. Tú puedes venir delante de Dios 1000 veces por el mismo asunto, así como lo escuchas. Pero estoy tratando a Dios como que si Dios fuera un ingenuo. No, si tú eres sincero, hay personas que sinceramente quisieron apartarse del pecado y de hecho se apartaron una temporada, pero luego volvieron a caer. Y no, en términos generales diría que el pecador sincero no es uno que está todos los días en esa situación, sino que cae en esa situación, puede pasar una temporada de meses, incluso de años, y vuelve a caer en la misma situación. Es un pecador reincidente. Lo que está diciéndonos su situación es que no se ha resuelto a fondo. No tenemos que decir que sea su culpa necesariamente. A veces uno
para lograr conocer la gravedad de su problema, tiene que a veces tener que caer varias veces lastimosamente. Entonces, si has reincidido en el mal, esa es razón que basta y sobra para indicar que efectivamente la culpa te está persiguiendo. Y una razón más de por qué te persigue la culpa es por estar fingiendo ante alguien significativo. ¿Qué quiero decir estar fingiendo ante alguien significativo? Quiero decir una esposa, un esposo, los padres, los hijos, el pastor. Cuando tú estás fingiendo y estás tratando de decirle que todo está bien, que tú estás muy bien, no hay nada que superar, pero estás todavía en esa situación, entonces la culpa te va a perseguir. Claro que te va a perseguir, porque la culpa te va a decir que estás siendo insincero, que no estás siendo leal con esas personas ni con esas relaciones. Y entonces la culpa te va a estar mortificando cada tanto. Entonces, hasta aquí han sido 5 respuestas, amigos, a la interrogante: ¿por qué te persigue la culpa? Bien, me parece que debemos ahora mismo hacer la pausa acostumbrada porque no quiero interrumpirme con lo que viene. Después de pausa quiero introducir otra interrogante: ¿cómo romper con la culpa? Hasta aquí hemos trabajado con la pregunta: ¿por qué te persigue la culpa? ¿Por qué te sientes culpable? Y luego de identificar todos esos porqués, ahora creo que resulta conveniente hablar del cómo. ¿Cómo liberarse? ¿Cómo romper con la culpa? Amigo, amiga, les hablo de esto precisamente a vuelta de pausa. Entérese del contenido digital de René Peñalba. Ingrese al nuevo sitio web www.rene-penalba.com y conozca más sobre su labor ministerial. Aquí encuentra su agenda de compromisos, libros, audio de mensajes, conferencias y el programa Realidades. Además, el nuevo podcast disponible en iTunes y SoundCloud. Suscríbase totalmente gratis. Búsquelo como René Peñalba. Y para estar conectado, sígalo en su página de Facebook y canal de YouTube. No se pierda el valioso contenido digital de René Peñalba para edificación de su vida y ministerio. Ya estamos de vuelta y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Te persigue la culpa? A veces somos conscientes de que la culpa está acosándonos. A veces logramos de alguna manera acallar la conciencia y no sentir nada. Yo diría que ante el hostigamiento de la culpa, prefiero eso a que haya total silencio en mi conciencia producto de haber sofocado la culpa en mi vida. Porque la persona que logra estrangular la culpa en su vida mediante métodos ilícitos, esa persona terminará en un proceso de endurecimiento, que es una especie de esclerosis espiritual. Esa persona se va a enfermar toda por dentro. Entonces es mejor enfrentar el aguijón de la culpa molestándote, porque eso te permitirá hacer algo al respecto. Pues este es nuestro tema de hoy. Job, en el libro que lleva su nombre, capítulo 9, verso 29, dice: «Y ya que me tienen por culpable, ¿para qué voy a luchar en vano?». Se refiere en este caso a la culpabilidad que viene de sus amigos, que en lugar de consuelo lo están culpando día y noche, diciéndole que todas sus angustias y todas sus penurias se deben a su maldad. Entonces Job dice, bueno, si esto es caso juzgado, entonces, ¿qué más puedo yo hacer? Pero la verdad es que cuando se trata de culpas que vienen de otras personas, quizá no valga la pena siquiera escucharles. La voz de los amigos de Job no parece ser una voz que valga la pena escuchar. Pero sí hay voz que vale la pena escuchar, es la voz de nuestra conciencia, cuando nos acusa. Y esa fase de culpabilización o de culpabilidad que hace la culpa sobre nosotros es algo que hay que atender porque nos puede de pronto librar de males mayores más adelante. Haciendo un poco de resumen, amigos, en la primera parte del programa les hablé de por qué puede perseguir la culpa a un individuo.
Y las respuestas fueron por no haber enfrentado su pecado, por falta de verdadero arrepentimiento, por intentar disfrazar su falta con engaño, por haber reincidido en el mal y finalmente por estar fingiendo con las personas significativas a su alrededor. Ahora bien, la gran pregunta, ¿cómo romper con la culpa? Escucha lo que viene a continuación. Número 1, ¿cómo rompes con la culpa? Enfrenta tu maldad. Cada ser humano debe ser consciente de su propia maldad. En esto no hay sustituto. En esto no hay quien pueda sustituirte y hacerte horas extra. No. Lo haces tú o no lo hace nadie. Lo hago yo en mi vida, en mi persona, o no lo hace nadie por mí. Descubrir y cada quien y enfrentar su maldad. El salmista hizo una oración sintiéndose atribulado por sus males, por cierto, y dijo: Dios, líbrame de mi maldad. La mayoría de las personas dice: Dios, líbrame del mal. Pero las personas cuando oran de esa manera, en lo que están pensando es: líbrame del mal, de un asaltante en la calle, de un accidente en el auto, de una enfermedad. Eso es líbrame del mal para la gente en términos generales. Pero el salmista no dijo líbrame del mal, como quien habla de una adversidad externa o de un mal genérico, líbrame del mal como un genérico. Él dice líbrame de mi maldad. Y esa clase de mal puede ser más perjudicial que cualquier otro mal que vivamos de manera externa o exógena. Entonces, ¿cómo romper con la culpa? Enfrenta tu maldad, no le des la espalda a la realidad de tu maldad. Y mira, no te creas que eso solo lo tienes que hacer tú, lo tenemos que hacer todos los seres humanos en distintas ocasiones en nuestras vidas. Segunda respuesta, ¿cómo romper con la culpa? Confiesa ante Dios con lujo de detalles. En consejería pastoral hay una norma. Cuando una persona ha cometido un error, entonces, y tiene que confesarlo y arrepentirse delante de alguien más. Ejemplo, una situación, por ejemplo, de infidelidad conyugal. La norma en consejería pastoral es: a Dios todos los detalles y al cónyuge solo arrepentimiento en términos generales. ¿Por qué? Porque los detalles a las personas no les va a ayudar. Al contrario, les va a estorbar y les va a impedir no solo perdonar, sino superar también la situación, porque se van a obsesionar con ideas que van a ir graficando en su mente. Entonces, esa es la norma. Sería un muy mal proceder del consejero impelir al aconsejado, al asistido, a con lujo de detalles confesar su maldad. Eso es completamente un error. Recordemos la parábola del hijo pródigo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, trátame como uno de tus jornaleros. Dios conocía los detalles, por supuesto que sí, porque Dios lo fue a buscar allá en la porqueriza. Pero el hermano mayor de este hombre dice: Padre, ¿cómo es que le haces una fiesta a este tipo que ha gastado tus bienes con prostitutas? ¿Sabe? Él quiere el detalle. El relato comienza diciendo que este hijo se fue y vivió en un país lejano perdidamente. No menciona prostitutas, pero este hermano está tratando de buscar el detalle. Y el detalle solo intoxica y envenena a las personas. Entonces, ahora bien, volviendo sobre mis palabras, mi punto es: ¿cómo romper con la culpa? Confiesa ante Dios, y ante Dios sí, con lujo de detalles. A Dios cuéntale todo, no porque Dios necesite saberlo, porque Dios te ha visto hasta en el último detalle, pero eres tú que necesitas raspar por dentro el vaso de tu corazón y sacar hasta lo último que quede allí y presentarlo delante de Dios. Y si es necesario que tú le pidas perdón a alguien, pídele perdón, pero en términos más amplios, diría yo, para bien de la relación. En tercer lugar, ¿cómo romper con la culpa? Rompe el círculo de la reincidencia. El círculo de la reincidencia puede estar vinculado con
costumbres que uno tiene, personas con las que uno se relaciona, lugares que uno visita, cosas que uno hace. Entonces necesitas romper, porque ese círculo de la reincidencia es lo que te está complicando. Entonces tú tienes que preguntarte, ¿qué es lo que me hace reincidir? ¿Que me llevo con esta persona? ¿Que voy a determinado lugar? ¿Que tengo determinada costumbre? Eso es lo que activa el círculo de reincidencia. Entonces necesitas romper ese círculo. ¿Qué más? Número 4. ¿Cómo romper con la culpa? Golpea la culpa con una conducta recta. Esto es importante. Golpea la culpa con una conducta recta. La culpa no la resuelves huyendo de ella, tratando de evadirla. La culpa se resuelve precisamente golpeándola con una conducta recta. Tú dices, yo, así como dice la Biblia, si me tengo que cortar el brazo, si me tengo que sacar un ojo, la Biblia dice, si mi ojo me es ocasión de caer, si mi mano me es ocasión de caer, prefiero entrar al reino de Dios sin una mano, sin un ojo, que entero en el infierno. Entonces necesitas aferrarte y comprometerte con una conducta recta como manera de golpear la culpa. Y número 5, con lo que cierro, ¿cómo romper con la culpa? Aléjate lo más posible de la falta cometida. A veces la falta cometida es alguien y no puedes darte el lujo de tener cerca a esa persona, porque eso es estar cerca de la falta cometida. Si no es alguien y es algo, se llama tal vez pornografía. Entonces, aléjate de la falta cometida. ¿Cómo cometiste esa falta? Eran las 2 de la mañana, las 3 de la mañana, te levantaste a ver televisión, o se acostó tu familia, eran las 11, las 12, la 1, y te quedaste viendo la televisión. Aléjate, aléjate, aléjate de lo más posible de esa falta cometida. Entonces significa que tú ya no puedes quedarte a solas frente a ese aparato de televisor. Tiene que ver con dinero, con decisiones, igual. Aléjate donde caíste, observa todo ese panorama, observa ese escenario y aléjate de todo lo que está allí representado. Entonces, ¿cómo romper con la culpa? Les he dicho, número 1, enfrenta tu maldad. Número 2, confiesa ante Dios con lujo de detalles. Número 3, rompe el círculo de la reincidencia. Número 4, golpea la culpa con una conducta recta. Y 5, finalmente, ¿cómo romper con la culpa? Aléjate lo más posible de la falta cometida. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Te persigue la culpa?